Hola amigos, como sabemos, en todo el mundo hay muchos estudiantes quienes están aprendiendo español, pero según mi experiencia o según mi conocimiento, todos los estudiantes no pueden hablar en español como los nativos. Yo he observado que cuando los nativos hablan en español, ellos pueden conectar las ideas o las frases perfectamente con uno y otro. Cuando ellos hablan en español sobre un tema o ellos hacen conversación con alguien, aquel momento ellos hablan con muy fluidez. Pero si al otro lado hablamos de los estudiantes de otros países que español no tiene un idioma materno en su país, ellos están aprendiendo español como una segunda lengua o tercera lengua. Ellos aprenden la gramática, ellos aprenden las palabras, o ellos escriben los temas, escuchan audios, ellos ven videos y ellos intentan aprender y ellos tratan de hablar en español, pero cuando el tiempo llega de conectar las ideas, ellos no pueden conectar ideas al tiempo de hablar en español, cuando ellos tienen que hablar sobre un tema o tienen que hacer la conversación. Aquí yo quiero dar un ejemplo que cómo podemos entender esta situación. Por ejemplo, en nuestro idioma materno, por ejemplo en hindi, somos de India, estamos tomando un ejemplo de hindi. Cuando tenemos que hablar sobre un tema en hindi, nosotros hablamos en una línea. No tenemos que pensar mucho y nosotros podemos conectar las ideas también fácilmente con uno y otro. No tomamos la pausa para pensar o no damos una expresión de confusión, que estamos confundidos antes de hablar o durante hablando en español. Pero al tiempo de hablar en español, las cosas son negativas. Al otro lado, cuando hablamos en español, nosotros no tenemos ideas. Nosotros tenemos ideas. Aquel momento no podemos conectar las ideas. Por ejemplo, estamos hablando o estamos haciendo una conversación. ¿Ok? Por ejemplo, estamos en una tienda de comunicación y queremos comprar teléfono. Queremos comprar un teléfono. El vendedor nos dice el precio de móvil, y en aquel momento nosotros tenemos que hablar de precio primero. Y si nosotros no tenemos bastante dinero según el precio de móvil, tenemos que decir sobre el precio que no tengo dinero. Eso, yo tengo menos dinero. Usted tiene otras opciones en menos dinero. Y usted tiene otras opciones en móvil. O usted tiene otros móviles según mi dinero que yo tengo. Usted tiene que entender la situación, cómo explicar, cómo conectar las ideas. Si alguien en la conversación está hablando de precio o él está mostrando el móvil, en aquel momento no tiene que hablar sobre otra cosa. Tiene que enfocar aquel momento en la conversación o tiene que hablar según la conversación. Si él está hablando del precio, usted también tiene que hablar la frase conectada de precio. Si él él está diciendo el precio, usted tiene que hablar de precio. ¿Cuál es el precio? ¿Y cuándo puede decirme descuento? ¿Cuál es descuento en este móvil? ¿Y puede reducir el precio para mí o no? Así tiene que intentar. Así alguien está hablando de funciones de móvil, entonces tiene que hablar sobre funciones de móvil. ¿Ok? Eso es un ejemplo para explicar cómo nosotros podemos conectar las ideas.
Vamos a tomar otro ejemplo. Por ejemplo, si usted estamos hablando sobre su introducción, por ejemplo, es un ejemplo muy fácil o muy útil para todos los estudiantes. Por ejemplo, si usted está hablando sobre su introducción, entonces primero usted tiene que hablar sobre usted. Después puede hablar sobre su familia, o si usted empieza a hablar sobre su familia, entonces entre su familia también usted tiene que explicar uno y por uno a todos los miembros. Si quiere hablar de todos los miembros, uno y por uno. Puede empezar con la familia y entre familia puede intentar o puede empezar hablando sobre su padre. Y entonces, primero usted tiene que hablar así que usted puede hablar 2 frases sobre padre, después 2 frases sobre madre, después 2 frases de hermana. Otra vez usted está hablando 2 frases sobre su padre, otra vez usted está hablando de 2 frases de su hermana. No, así usted no tiene que hablar. Usted tiene que hablar uno y por uno, tiene que conectar, tiene que hablar en una línea. Tiene que intentar conectar las ideas cuando usted hace la conversación con alguien o cuando usted habla sobre un tema. Eso usted tiene que entender. Cuando usted está dando su introducción, usted puede empezar con usted, puede hablar sobre usted primero, después usted puede empezar con su familia. Usted en su familia también puede empezar con su madre o con su padre. Pero un momento tiene que hablar todas las cosas, lo que usted quiere hablar sobre su padre. Entonces primero tiene que hablar todas las cosas sobre su padre. Después tiene que empezar hablando sobre su madre. Después puede empezar hablando sobre la siguiente persona de su familia. Así usted tiene que intentar. Y después de completar el tema sobre familia, puede hablar sobre sus amigos y puede empezar con un amigo. Y después puede empezar con siguiente amigo. Así usted tiene que intentar hablando en un tema o empezar o hablar en una conversación. Si usted no tiene que hablar diferentes cosas y conectar todas juntos, así que nadie puede entender. Usted tiene que hablar las frases o las ideas que usted tiene que entender, conectar las ideas uno y por uno, en esta manera que eso aparece como una historia. Usted tiene idea, usted está hablando según su conocimiento, según su experiencia, pero tiene que entender cómo conectar las ideas cuando hablamos en español con alguien o hablamos un tema o nosotros damos una introducción o nosotros estamos haciendo conversación con alguien y nosotros en conversación tenemos que escuchar bien a otra persona o tenemos que responder según la conversación que necesita en la conversación, según la segunda persona. ¿Ok? Eso tenemos que entender. Y eso se hace por los nativos. Nativos hacen esta cosa que ellos no están enfocando solo en la gramática, en las reglas de gramática, las palabras, en la confianza o en otras cosas para mejorar su español. Ellos enfocan en esta cosa que es más importante, conectar las ideas, porque esta cosa hace nuestro español interesante o nuestra conversación interesante o muy interesante o productivo. Cuando alguien escucha o él piensa que la persona está hablando español muy bien o él tiene muy bien conocimiento sobre la gramática o sobre hablar en español, tiene buena habilidad de hablar o explicar las cosas en español. Así ustedes pueden intentar eso. Yo hago cuando yo hablo en español o cuando yo hago la conversación con otras personas. Si usted puede entender esta
cosa usted puede aplicar en su vida cuando usted habla en español, no solo en español, cualquier idioma usted aprende, si usted puede aplicar este truco o esta idea en su conversación o en su idioma que usted está aprendiendo. Usted puede hablar español como los nativos, como ellos hablan. Su español va a aparecer como los nativos. Chao, chao.